Pamers, bien, pues para hablar de la evolución primero tenemos que hablar sobre las pruebas, las evidencias que tenemos sobre ella, que hacen que el proceso de evolución sea una cosa irrefutable. Primero de todo tenemos las pruebas taxonómicas. Sabemos que los animales, los seres vivos se clasifican en taxones, ¿vale? Y los parecidos que hay entre distintas especies que pertenecen del mismo taxón puede hacernos pensar, ¿no?, que tienen un origen común, por lo tanto, que han evolucionado partiendo desde el mismo punto de partida. Por lo tanto, esta sería la primera evidencia de la evolución. También tenemos las pruebas biogeográficas, que es cuando, por ejemplo, el caso de los grandes felinos, ¿vale?, que se encuentran en África y en Sudamérica, el jaguar y el leopardo. Son especies evolutivamente cercanas que se encuentran en continentes distintos que hace millones de años estaban unidos, ¿no? Por lo tanto, aquí también nos hace pensar en un origen común. Las paleontológicas, ¿vale? Que sería, gracias a los fósiles que se han ido encontrando, podemos ver que hay un aumento de la diversidad, por lo tanto, una evolución divergente y también una complejidad estructural, ¿vale? Porque los organismos se adaptan a sus ambientes, ¿no? Por lo tanto, esto también serían pruebas de la evolución. Las pruebas bioquímicas, ¿vale? Serían hay moléculas, ¿vale?, que son parecidas entre organismos distintos con parentesco reciente, por ejemplo, entre los simios y los humanos, ¿no? Incluso también rutas metabólicas que son comunes en todos los seres vivos, como podría ser, por ejemplo, las fermentaciones o la respiración celular o el ciclo de Krebs, el código genético, ¿vale? Todo esto nos hace pensar que hay un origen común y que gracias a la evolución ha divergido, ¿no? Por lo tanto, esto también son evidencias. Las embriológicas, que serían los parecidos en el desarrollo embrionario de especies evolutivamente próximas. Las anatómicas, que serían la existencia de órganos homólogos, que serían aquellos que tienen mismo origen, distinta función. Los análogos, misma función, distinto origen. Y los vestigiales, que serían órganos que se han quedado sin función o que aparentemente no tienen función en algunas especies, pero en otras especies sí que lo tienen. Por lo tanto, aquí hay también una divergencia evolutiva. Las pruebas serológicas, que serían el parecido entre las reacciones de aglutinación de la sangre. Y por último, la coevolución, que sería cuando especies distintas presentan un proceso evolutivo parecido porque se encuentran en el mismo ambiente, ¿no? Se adaptan al ambiente. Todas estas pruebas corroboran que existe una evolución. Bien, hablaremos de tres principales teorías y en este vídeo hablaremos del lamarquismo y del darwinismo. El lamarquismo consiste en el transformismo, ¿vale? Tiene tres principios básicos. El primero es que hay una tendencia hacia la complejidad, ¿vale? Cada vez los organismos son más complejos. El segundo es que las adaptaciones aparecen por el uso o desaparecen por el desuso de sus órganos. Es decir, que la necesidad crea el órgano, esta es la frase típica del lamarquismo, y la no necesidad lo hace desaparecer. Y por último, la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, que si esta jirafa, por ejemplo, por necesidad tiene que estirar el cuello para llegar a las hojas más altas, pues esta longitud se heredará a sus descendientes. ¿Por qué se rechazó la teoría del lamarquismo? Pues porque no se explica cómo estos caracteres se heredan, ¿vale? No hay una explicación del motivo. Y aparte también no se entiende cómo un cambio en el individuo puede provocar un cambio en la estructura del DNA, ¿no? Como, por ejemplo, para poner un ejemplo más cercano, ¿no? Si yo voy al gimnasio y estoy muy fuerte, esta fuerza que adquiero yendo al gimnasio, ¿cómo la puedo transmitir a mis hijos, ¿no? Cómo esta fuerza se plasma en mis genes para transmitirlo a mis hijos. Por eso mismo, como no se podía explicar estos hechos, se rechazó.
El darwinismo es la teoría explicada por Darwin, ¿vale? Y se basa en el mecanismo de la evolución. 3 principios básicos. Primero, elevada capacidad reproductora, ¿vale? Contra más hijos, más variabilidad, por lo tanto, más opciones de adaptación. La segunda es la variabilidad de esta descendencia, como ya he dicho, y la tercera es la selección natural. La selección natural lo que hará es seleccionar positivamente las variantes de una especie que se adaptan mejor al medio. Bien, ¿por qué se rechazó? Pues porque no se podía explicar en aquella época de dónde salía la variabilidad. Ahora ya lo sabemos y de ahí hablaremos del neodarwinismo, que es el darwinismo pero con la explicación esta de la genética que lo respalda. ¿Y por qué es aceptada hoy en día? Pues porque se conoce que esta variabilidad viene de las mutaciones y de la recombinación genética. Bien, Pamers, pues este primer bloque de evolución lo damos por terminado y empezamos con la teoría sintética de la evolución, el neodarwinismo en toda su esplendor. Muchos ánimos, Pamers.